de algunas cosas que se hacen directamente con esos animales. Y recordaba yo incluso lo que fue mi experiencia durante la adolescencia estudiando la preparatoria. Lo tuve que hacer en una escuela agropecuaria y tenían ahí, es un rancho, una granja autónoma, y tenían sementales suizos, he comentado con algunos otros. Los animales más impactantes que he estado yo cerca de ellos son extremadamente altos, corpulentos como pocas cosas. Y me llamó la atención recordar cosas como estas también, con estos toros ahí haciendo un esfuerzo grande por arrastrar algo. Y en medio de todo esto, bueno, pues muestra la fortaleza, el poder, esa corpulencia que tienen los animales para esas competencias, porque en realidad lo que ahí estaban anunciando es una tradición que se da en estas semanas adelante sobre las competencias de tirar fuertes pesos a través de estos animales ahí. Pero mi pregunta, más allá de todo esto, y por lo cual les comento en este sentido, que hay muchas ocasiones en que el Señor pone frente a nosotros imágenes, pensamientos o reflexiones que nos hacen ir y recordar acerca de su palabra y cómo estamos ahí. En las tres imágenes hay un común denominador que muchas veces no tomamos en cuenta y lo pasamos por alto. Esos 6 animales que vimos ahí, unos muy decorados, unos muy esforzados, unos muy impactantes, esos 6 están unidos por algo que se llama un yugo directamente. Animales corpulentos que podrían tener toda la ventaja para salir adelante en su medio, pero que fueron de alguna manera puestos en cautiverio, y más allá de puestos en cautiverio, fueron subyugados o les pusieron un yugo para estar unidos haciendo una labor específica. Y en medio de toda esta circunstancia, bueno, pues viene precisamente hoy a la mesa. ¿Qué significa un yugo? ¿Y qué es para nosotros en nuestra vida precisamente esto? Podemos llevar un yugo diferente al que está ahí, que es el yugo de Jesús, el yugo de Cristo. Y de ahí vamos un poquito a la palabra para que podamos irnos poniendo en el contexto correcto de lo que estamos ahorita aprendiendo. En Mateo 11, 28 al 30, nos dice el autor esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un pasaje que en muchas ocasiones hemos repasado, que la mayoría de nosotros en momentos complicados lo traemos a la memoria y que tratamos de hacerlo una realidad en nuestra propia vida. Pero en medio de la reflexión hay preguntas que son importantes aquí. Todo lo que dice la Biblia es cierto y no hay nada que debamos pasar por alto o echar a un lado. Así que si la palabra habla acerca de yugos, pues entonces tendría yo que empezar a discernir qué significa realmente esto. Físicamente, bueno, es esa suerte de madero fuerte que tiene un par de collares con los cuales sujetan a estos bueyes para que puedan tirar de grandes pesos. Eso es lo que literalmente conocemos como un yugo. Pero entonces, cuestiones importantes ahí. ¿Cómo puede un yugo ser sustituido por otro y encontrar paz, tranquilidad y satisfacción en ello? Porque el yugo es yugo, o al menos eso nos hacen creer. El Señor Jesús, hablando a sus audiencia ahí, les dice con claridad, ¿no? No lleven ya el peso de la carga, dejen ese yugo con el mundo y lleven mi yugo, porque es fácil llevarlo y ligera mi carga. Pero finalmente, en este sentido del entendimiento, claro, el yugo es yugo, ¿sí? No cambia, la imagen sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo podría yo entender que cambiar de ese yugo de madero al yugo de Jesús me va a traer paz, tranquilidad, ánimo y bendición en mi vida? Cuestiones que yo me pregunté en muchas ocasiones y que en esta vez que tuve esta imagen y que viene a mí la reflexión, pues me hace simplemente ir
buscando qué es lo que verdaderamente significa estar en ese yugo con el mundo o estar en ese yugo con Cristo. ¿Cuál es la diferencia realmente? ¿Cómo puedo yo quitarme un poquito a un lado esa imagen de estar sujeto a la fuerza, fuera de mi voluntad, a algo para hacer cuestiones que probablemente ni siquiera deseo? Porque finalmente el término de yugo es precisamente lo que a mí me da a entender. Pero para eso vayamos directamente a la fuente para encontrar las respuestas a esto. Todo lo que dice la Biblia es cierto y además contiene respuestas para nuestras preguntas y sus enseñanzas se aplican a las situaciones y problemas que enfrentamos en la vida. Eso es una de las grandes bases y fundamentos de nuestra fe, la palabra de Dios. Hoy sabemos que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para guiarnos y para otras cosas más. Eso lo tenemos muy claro y es una de estas anclas inamovibles de nuestra fe. Y en ese sentido, entonces, bueno, tendríamos que asumir que todo lo que la palabra dice es bueno, es cierto y es para bendición en mi vida. Y en esto, pues sigue siendo la pregunta para mí. ¿Qué significa ese cambio de yugo? ¿Por qué es diferente uno al otro? ¿Por qué Dios no solo me está haciendo saber que hay una necesidad en mi vida de aligerar mi carga, sino que me invita a poder tener un yugo con Él, para que esto precisamente sea una realidad, el poderme descargar de lo que me está pesando y que también tenga yo esta gran bendición y beneficio de ir a su lado? Así que acerquémonos a ella para encontrar la respuesta a nuestra interrogante. Una vez más, el pasaje que vimos aquí. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, sería la primera recomendación, consejo, afirmación y obviamente petición de parte del Señor Jesús para que nosotros podamos encontrar esa liberación del peso que tanto nos está agobiando muchas veces en nuestra vida. Hay muchas clases de yugo en este mundo que con falsedad prometen aliviar las cargas de la vida, pero solo logran mitigar nuestros problemas de manera temporal y casi siempre añaden más peso a nuestra carga. Yugos. ¿Qué podríamos entender como un yugo del mundo? ¿Cuál sería la realidad de cada uno de nosotros en particular, que nos engancha y que de alguna manera pretendemos que esto nos traiga alivio en medio de nuestro agobio del día a día, pero que al final de cuentas nos encontramos con la certeza de que no tan solo no alivió mi carga, sino que agregó más peso a ello? Hay grandes dependencias, dependencias al alcohol, dependencias a las drogas, dependencias al trabajo, dependencias a las personas, dependencias a tantas y tantas cosas que en algún momento nos ofrecieron alivio al pesar de nuestra alma, pero que al final de todo trajeron mucho más carga y más peso en medio de lo que sucede. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia y cada uno de nosotros la conocemos en particular. Y es importante entonces que dentro de la reflexión vayamos reconociendo cuáles de esos yugos son una realidad de nuestra vida. Para algunos puede ser la familia, e increíblemente es un yugo muy fuerte y difícil de llevar. Para otros, hoy cada día más, puede ser el trabajo. Y ya, se meten directamente al trabajo y no hay otra cuestión más importante en su vida que ello, y los tiene completamente amarrados, pero que cada día, en lugar de aliviar las cargas que tienen por lo que supuestamente el trabajo nos va a dar, resulta que terminan llevando un peso mucho más fuerte, mucho más voluminoso que lo que tenían anteriormente. Así que, pensando específicamente y en este punto de reflexión personal, es importante que vayamos distinguiendo qué es lo que en nuestra vida realmente nos está empezando a estorbar. ¿Cuáles son esos yugos? Así
como esa suerte de madero grande que tienen los animales puestos en el cuello. ¿Cuáles son esos yugos que nosotros mismos hemos puesto en nuestra vida? ¿Cuáles son precisamente esas cargas que nos sujetan y que no nos permiten avanzar? Y que muchas veces, como comento, iniciaron como un ofrecimiento de alivio y terminaron siendo una carga mayor en nuestra vida. Jesucristo desea que dejemos a un lado todos los otros yugos para recibir solo el suyo, el cual es diferente a los demás. La pregunta sería, ¿y en dónde se basa esa diferencia? ¿Cuál es? Porque finalmente, pues yugo es yugo, y seguimos en ese mismo punto de reflexión, en donde en muchas ocasiones nosotros mismos nos vemos en esta posición de rechazar precisamente lo que significa estar subyugados o ponernos un yugo voluntariamente. Jesús nos dice, deja todos los yugos, hazlos a un lado, no sirven de nada. Todo el ofrecimiento que el mundo te puede estar dando en este momento probablemente traerá alivio temporal, pero al final de cuentas va a traer más carga y más peso a tu vida. Así que déjalo, hazlos a un lado y toma el mío directamente. Las cargas, ahora hablando de lo que arrastramos, bueno, son las presiones diarias que nos agobian. Podemos afirmar que estamos unidos a esas cargas si despertamos con ellas, las llevamos con nosotros durante todo el día y nos acostamos a dormir en la noche en la misma situación. ¿Qué está cargando tu vida actualmente? ¿Qué es lo que tienes en el pensamiento apenas amanece? ¿Qué es lo que durante el día te hace estar desenfocado de la realidad y te trae un agobio constante? ¿Qué es lo que hoy en tu vida, en el momento que llegues a acostarte, sigue siendo un distractor que te quita el sueño? Si hay algo de esta forma, bueno, pues considéralo efectivamente como una carga, pero una carga que se convirtió en un yugo. ¿Por qué? Porque lo tienes sobre de ti y no te lo puedes quitar. Eso es un significado concreto de lo que para nosotros Dios nos está dando como una recomendación. Identifica tu yugo. ¿Qué es lo que tienes para que puedas de alguna manera, en medio de esa conciencia de identificar, tomar la acción de entregárselo a Dios y permitir que Él lo quite de tu vida? Pero importante entonces simplemente distinguirlo. Hay una carga que tarde o temprano se convierte en un yugo en nuestra vida. Y lo importante es poderlo identificar, sobre todo reconocerlo y saber que está ahí siendo un lastre que no nos permite avanzar. ¿Cómo podemos de alguna manera pretender aligerar nuestra carga cuando nosotros mismos no nos damos a esa labor de distinguir qué es realmente lo que está haciendo precisamente que nuestra vida sea un momento oscuro y no un momento agradable y lleno de gozo con el Señor? Jesús nos recomienda que nos quitemos de esa carga y que tomemos la suya, porque entonces sí, va a ser ligero nuestro camino y va a estar lleno de bendición. Como resultado de estar con esa carga todo el día, nos sentimos desgastados, desanimados, desamparados y sin esperanza alguna al sentir que no hay salida y estamos exhaustos. Durante estas últimas semanas hemos tenido muchos eventos, uno tras otro, como familia, en ciertas circunstancias que nos han traído carga, sobre todo a Ale, y me compartía, ¿no? Estoy de verdad ya exhausta de todo lo que está sucediendo, ahora sí necesito descansar. Y ese es un ejemplo que comento porque muchos de nosotros nos sentimos así, pero nos sentimos así constantemente. Ese es lo que para nosotros nos distingue, una vida llena de agobios que simplemente nos hace sentir que estamos exhaustos al final del día, pero que la carga de repente es tan grande que ya ni siquiera descansamos por la noche y que también al iniciar nuestra jornada también nos sentimos exhaustos, porque venimos arrastrando pesos que el Señor sabe que no podemos llevar y que por eso nos aconseja que hagamos a un lado.
distinguirlos es el primer paso, y el hecho de hacer bueno la recomendación del Señor en el punto que nos dice, venid a mí, acerquémonos al Señor para poder estar en esa posición de entregarle nuestras cargas. Venid a mí también es en la época de Jesucristo, perdón, las personas estaban familiarizadas con el yugo, sabían que era una pieza pesada que se colocaba sobre la nuca de los animales para que pudieran mover el arado. Esa es la imagen inicial. Pero en nuestra vida, ¿qué podría significar? Nosotros no somos bueyes que andamos trayendo una yunta atrás y arando la tierra. Pero en muchas ocasiones creo que sí estamos siendo una imagen muy similar, arrastrando cosas que nos desgastan. Y Jesús nos pone la imagen más clara que podemos llegar a tener, que es precisamente esa gran herramienta que se pone sobre el cuello y que nos hace traer una carga atrás. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí. ¿De qué manera y para qué? Evidentemente es para que podamos reconocer lo que Él nos está dando en su palabra y lo que nos está permitiendo poder saber para remediar lo que nuestra vida nos está agobiando. Dos bueyes juntos, bajo un yugo, podían mover un peso más grande con menos esfuerzo, pues compartían el peso de la carga. Y aquí entonces empieza a tomar sentido la diferencia del yugo. Es igual, vamos a estar subyugados con algo o con alguien, pero la diferencia era muy clara. Los lectores en ese momento y hoy nosotros podemos encontrar esa imagen en la que podemos reconocer precisamente que en medio de ese yugo, dos animales podían cargar y era mucho más sencilla llevar la carga. Y por eso es que el Señor Jesús nos tiene que hablar acerca de yugos y decirnos, quítate el yugo de andar con tu pecado, con lo que te carga, con tus compañeros que son igual de pecadores que tú, que no tienen esas grandes capacidades, y toma ese yugo que yo te ofrezco, el mío. Ponte también ese yugo, porque entre los dos va a ser más fácil llevar la carga. ¿Ok? Imaginémonos nada más lo que podría significar esa circunstancia. Y ahora poner una imagen distinta en medio de ese yugo. El del mundo, el de la carne, nos hace sufrir y no alivia. El de Cristo es distinto y nos lleva precisamente a andar más ligeros en el camino. Gálatas 6:2 nos dice así, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo en este sentido? Precisamente el yugo de Jesús. Esa es la ley que el Señor nos está ofreciendo y de esa manera es que nosotros, cuando la tomamos no solo como un consejo, sino como una realidad de nuestras vidas, nos permite ver, palpar y recibir las bendiciones que el Señor nos está dando. Y en el sentido muy claro de lo que significa la carga y esos momentos difíciles de la vida, pues el Señor nos hace ver la realidad de lo que significa. Es mejor que te quites el yugo del mundo y que te pongas mi propio yugo. Y dice, poned sobre ustedes ese yugo, el que viene de Cristo. Y en ese sentido, la carga va a ser mucho más ligera. Así que, primer punto, el Señor nos dice, ¿estás cargado? Ok, ven a mí. Entiende lo que significa llevar el yugo y yo te ofrezco uno distinto, pero que finalmente es algo que nos exige estar unidos directamente. Y va a ser mucho más sencillo llevarlo adelante. Ahora nos hace esa recomendación. Llevad mi yugo. El yugo de Jesucristo consiste en nuestra relación personal con Él. Desde el momento en el que lo recibimos como Señor y Salvador, nos unimos a Él. La imagen debe ser hoy una fotografía que se empieza a formar en nuestra mente y en nuestro corazón. En realidad, cuando nosotros decidimos tomar el camino de la cruz, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, literalmente
estamos aceptando estar unidos a Él. Pero lo que nos cuesta muchísimo trabajo es poder hacer vivo en nuestra vida esta imagen de estar sujetos a través de un yugo al Señor. Y eso es importante entonces. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos constantemente luchando con lo que es los deseos de nuestro corazón, nuestra carne, y lo que de alguna manera nos manipula hacia tener una imagen distinta de lo que significa el gozo de la libertad. Y queremos andar libres. Pero tarde o temprano el Señor nos muestra que esa libertad a lo único que nos lleva precisamente es estar subyugados con el pecado y con el mundo. Y por eso nos dice claramente, venid a mí y llevad mi yugo, únanse directamente a mí, sujétense a mí y no permitan estarse distanciando ni distrayendo. Porque la promesa viene detrás precisamente de esa acción de estar sujetos al Señor. No promete que quedaremos libres de las cargas, sino que su presencia y poder nos capacitarán para enfrentar las aflicciones de este mundo. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos entonces que seguir viendo que el yugo del Señor, el yugo de Cristo, el yugo de Jesús, es verdaderamente algo que va a traer bendición para nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya nos estamos dando cuenta que esto es un beneficio por cualquier lado, por cualquier faceta, por cualquier óptica o enfoque que tengamos. El Señor nos ofrece algo palpable y real. Y en medio de todo esto, a pesar de que nos dice, vas a tener que llevar mi yugo, también nos ofrece algo mucho más grande en medio de esa petición. Y viene una promesa muy fuerte que es tener una carga ligera en nuestra vida. Así que tenemos que ser muy claros. El Señor no nos promete que las presiones, las cargas, los dolores, las angustias en nuestra vida van a desaparecer. Eso no nos lo promete. Pero lo que nos promete es ir con nosotros a nuestro lado, llevando precisamente esa carga. Y lo que actúa en nuestra vida ya no es nuestra capacidad, sino la de Dios. Ya no es nuestro poder, sino el de Dios. Ya no es nuestro conocimiento, sino el de Dios. Y por eso es que es importante entender lo que significaría hacer ese intercambio de yugo y por qué, a pesar de que el significado concreto de estar unido a otro es bueno cuando no son cosas del mundo, sino que sean las cosas de Dios. Ya no nos quitarán el sueño, ni nos sentiremos agobiados o afanados, pues hay paz y descanso bajo el yugo de Cristo. Para los que hemos tenido la experiencia de lo que significa tener que lidiar con la vida, con el día a día, con toda la problemática que se presente, también lidiar con la carne, con nuestro corazón, con los deseos pecaminosos y poder experimentar lo que significa estar bajo el yugo de Jesús. Sí podemos dar testimonio de lo que es esa gran diferencia. Porque a pesar de que seguimos viviendo las mismas circunstancias, las mismas tentaciones, la misma oscuridad y el mismo dolor, se vive y se lleva a cabo de una manera totalmente diferente cuando estamos con Cristo que cuando vamos por nuestra cuenta. Es importante entonces que nosotros estemos constantemente en medio de esta reflexión, simplemente tomando la palabra de Dios como algo bueno y deseable para nuestra vida, pero que al mismo tiempo no solo nos va a traer compromiso de hacer un cambio en las cosas, sino trae bendición que se puede sentir, palpar y disfrutar. Situarnos bajo el yugo de Cristo significa vivir en unidad y dependencia a Él. Debemos entonces dejar a un lado nuestra autosuficiencia y orgullo. Y hemos estado manejando este concepto durante muchos meses porque es verdaderamente importante. El obstáculo más grande que existe entre nosotros y una relación plena con Cristo somos nosotros. El obstáculo más grande que no nos permite avanzar, el lastre que nos está constantemente jalando hacia atrás y que nos impide ir adelante, se llama orgullo. Y Dios nos pide que lo hagamos a un lado.
Y para eso precisamente es indispensable que estemos dispuestos a llevar su yugo. Porque esto, entonces sí, nos pondrá precisamente en esa posibilidad de estar en medio de la experiencia de una vida transformada. El someternos al liderazgo de Jesucristo nos transforma no solo de manera temporal, sino también eterna. Y esta es una de las grandes diferencias de lo que podríamos nosotros poder comparar con lo que el mundo ofrece, con lo que la carne desea, con lo que los deseos de nuestro corazón nos lleva a tentar, a probar. Porque todos ellos, probablemente sí, es cierto, ofrecen satisfacción, ofrecen alivio, ofrecen descanso. Pero el problema es que todos son por muy poquito tiempo. Y el descanso que nos ofrece el Señor directamente es algo que va ligado no solo con este tiempo que nos quede por vivir en este mundo, sino con la eternidad. Comparado con la promedio de edad que las personas puedan tener en este mundo entre los 75 y 80 años, que hoy ya creció la expectativa de vida, no es nada, no es ni siquiera un instante comparado con la eternidad. Y esto es lo que el yugo de Jesús nos ofrece tener. Precisamente esa transformación que nos llevará a tener una vida completamente diferente desde hoy hasta la eternidad, hasta el último instante de estar con Él directamente. Así que es la recomendación de Dios: venid a mí y llevad mi yugo. Y viene algo que también es implícito en medio de la recomendación de Dios acerca de esta forma de poder quitarnos del yugo del mundo y poder asirnos y permitir ser subyugados por Cristo. Y en este sentido, la siguiente recomendación del pasaje es: aprended de mí. Llevar el yugo de Cristo también consiste en aprender de Él. ¿Y qué mejor manera de aprender algo o de alguien que andar juntos? No sé si a ustedes les ha pasado. Hablábamos hace algunos días de a quién seguimos y con quién te empiezas a mimetizar. Y poníamos imágenes de estas personas que se parecen a sus mascotas. Y es una realidad. Dice el dicho: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y esto es algo que en nuestra vida sucede y que nos trae precisamente esta garantía de lo que el propio Señor nos ofrece. Cuando nosotros estamos bajo ese yugo de Cristo, vamos a tener la oportunidad de caminar junto a Él. Y cuando estamos caminando junto a Él constantemente, bueno, pues vamos a aprender de Él. ¿Y qué vamos a aprender de Él? Bueno, pues evidentemente lo que es Él y lo que significa para nuestra vida. Cristo se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón y demostró tales características al interactuar con los necesitados que estaban a su alrededor. Así que tenemos que aprender humildad, mansedumbre a su lado. Y me encanta un par de pasajes en los cuales el Señor nos muestra precisamente esa humildad con la que nos acompaña y la forma como responde siempre para nuestras necesidades. Vamos a ver Marcos 10, versos 46 y 47, por favor. Marcos 10, versos 46 y 47 dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué respuesta hubo de parte de Jesús? ¿Recuerdan el pasaje? ¿Recuerdan que vienen los propios seguidores de Cristo y sus discípulos y que le dicen a Bartimeo que se calle, que no esté distrayendo al maestro? Y Jesús simplemente calla a la multitud y escucha nuevamente la voz de Bartimeo. Y simplemente Bartimeo le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y Jesús tuvo misericordia de él, de su necesidad en su momento. Él sabía lo que Bartimeo necesitaba y él le devolvió la mirada. Pero más allá de devolverle la mirada, fue la lección que le dio a los demás acerca de podernos conducir con humildad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos ellos trataron de menospreciar a ese ciego, vago, Bartimeo, al lado del camino. Tanto que le decían, no, cállate, no distraigas al maestro, él está haciendo cosas más importantes. Y el Señor Jesús se detiene y les dice claramente, no, yo tengo que escuchar qué es lo que necesita de mí y se lo voy a dar. Humildad y mansedumbre es lo que en ese momento el Señor demostró. Otro pasaje más, Juan 4, 5 y 6. Juan capítulo 4, versos 5 y 6. Y dice así, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Pues, era como la hora sexta. Humildad y mansedumbre. El Señor comprende nuestras debilidades, pues sabe lo que se siente estar cansado y exhausto. Y en la palabra lo vemos con muchos ejemplos en su vida. Y cada uno de ellos nos muestra estas facetas de humanidad que el Señor también tuvo en este camino, en ese andar de 30 y algo de años en este mundo. Y que en medio de todo ello simplemente nos demuestra su humildad respecto a cumplir con las necesidades de los necesitados. Y al mismo tiempo nos demuestra que podemos confiar en Él, porque tiene también nuestros mismos sentimientos. Ya ha pasado por las propias debilidades que en algún momento nos agobian a nosotros. Él conoce lo que significa estar cansado y exhausto, y por lo mismo entonces comprende lo que nosotros tenemos, y cuando aprendemos de Él, tenemos la posibilidad de poder ser transparentes y exponerle claramente nuestra necesidad. Y podemos también nosotros, con toda tranquilidad, el reconocer lo que nos carga en nuestra vida. Así que tenemos que aprender de él. Si bien experimentó el gozo de tener buenos amigos como María, Marta y Lázaro, también supo lo que significaba tener enemigos. Sin embargo, nunca tuvo que llevar las cargas solo, pues su Padre siempre estuvo a su lado. El ejemplo de Jesús era contundente y él, en los momentos de carga fuerte en su vida, después de estar completamente desgastado físicamente porque la multitud lo agobiaba constantemente con preguntas, pero sobre todo con necesidades, él tenía que estar haciendo constantemente milagros a cientos de personas que se acercaban a él. Pero también en estos momentos él nos mostraba lo que significaba esta realidad de apartarse a tener un momento de reflexión, un momento de llenura, un momento de comunión con el Padre. Y con esto a nosotros nos da el ejemplo de las cargas no se llevan solos, nunca, se comparten. Aún Jesús, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, Él compartía con su Padre todas las cargas que en algún momento podía llegar a tener de todas esas multitudes que se estaban agolpando a su alrededor. Aprended de mí. Cristo nos invita a que aprendamos más de Él y de la manera en la que obra en la vida de las personas. Hemos tomado el tiempo para reflexionar acerca de lo que es no nuestra propia vida, sino las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Respondemos de forma positiva hacia esas necesidades, por amor a las personas, por compasión a lo que está sucediendo. Recordemos que Jesús lo hizo, y lo hizo siempre, por amor a Dios, por compasión a los hombres, por amor a la creación, y nunca por reconocimiento. Así que debemos aprender humildad directamente de Él.
Conocerlo nos permite vivir en paz en medio de cualquier dificultad que enfrentemos. Y eso es una realidad. Cuando estamos nosotros constantemente leyendo la palabra, nos damos cuenta que el Señor estuvo presente en los momentos complicados de cada uno de los personajes que ahí se describen y de las personas con las que estuvo compartiendo este tiempo. Recordemos momentos de agobio en los cuales los pescadores no sacaban nada, los momentos de sufrimiento y de temor, cuando estos discípulos andaban en el mar y el vendaval venía sobre de ellos y les hacía temer por su propia vida. Momentos de angustia difíciles de llevar, cuando Marta y María sufrían la muerte de su hermano. Jesús estuvo siempre a su lado, siempre juntos y siempre enseñándonos a que hay una forma diferente de vivir la vida y de poder enfrentar la realidad que cada día asumimos. La vida cristiana no se basa en lo que podemos hacer con nuestras fuerzas, sino en lo que Jesucristo hace en nosotros. Y volvemos entonces a la reflexión del yugo. De aquí seguimos incrementando nuestro conocimiento acerca de el por qué es un gran beneficio llevar el yugo de Jesucristo. Llevar la carga nosotros solos es pesado y muchas veces no vamos a tener la capacidad para podernos deshacer de ella ni llevarla hasta el final del camino. Pero cuando nos acercamos a Jesús, cuando tomamos su yugo y cuando aprendemos de Él, las cosas completamente se transforman y es mucho más sencillo el llevar nuestra vida. Así que la vida cristiana no se basa en lo que nosotros podemos hacer por nuestras propias fuerzas, sino precisamente en asumir, en experimentar y sobre todo en poder recibir el poder que Dios nos da en ese yugo que llevamos con Él. Si aprendemos de Él y permanecemos en su verdad, transformará nuestra vida. ¿Cuántas ocasiones estamos atorados en la misma circunstancia y una y otra y otra y otra vez intentamos deshacernos de lo que nos agobia? Y no podemos, porque necesitamos transformación. Y entonces nos metemos en la batalla de aprender nuevas técnicas, en prepararnos más, en tener más conocimiento de algunas cosas, en acercarnos en expertos en ciertos temas y tratar a través de ello de resolver lo que tanto nos agobia y que nuestra carga disminuya. Pero que lamentablemente todos esos caminos nos llevan al mismo lugar. No resolvemos nada, ni podemos ser transformados. Al contrario, cuando permitimos que haya ese yugo con el Señor, la transformación ya viene de Él, no de nosotros, ni de nuestras capacidades. El Señor nos ofrece un yugo fácil y nos asegura que su carga es ligera. Hallaréis descanso para vuestras almas, es la promesa que el Señor nos da en esa carga ligera que debe de haber. Pero que entendamos entonces o entendemos sobre hallar que ese descanso va a estar directamente asumido en nuestras almas. Venir a Cristo, tomar su yugo y aprender de Él son acciones que pueden ser resumidas en una sola palabra: confianza. Hemos preguntado en otras ocasiones, ¿crees en Dios? Y yo creo que todos los que estamos presentes levantan la mano diciendo sí. La siguiente pregunta es, ¿le crees a Dios? Y ahí es donde las cosas empiezan a tornarse de una manera un poco distinta. Y es decir, sí creo en Dios, ¿le creo a Dios? Sí le creo a Dios. Ok, entonces ¿por qué cuando Él te pide que hagas algo distinto a lo que estás haciendo en tu vida no lo haces? Se supone que le crees, ¿no? Y se basa precisamente en la confianza directa, esa certeza acerca de lo que el Señor nos da. Por la mañana con los servidores hablábamos acerca de ese término, cómo poder nosotros aceptar y cómo poder transmitir a otros que Dios es totalmente confiable, a pesar de que no cumpla con los deseos de nuestro corazón. Veíamos un pasaje donde el profeta Natán le dice a David que
puede descansar después de haber hecho toda la obra que el Señor le había pedido en cuestión de ir y conquistar tierras, luchar contra enemigos y apaciguar y unir nuevamente a las tribus de Israel. Y en medio de todo esto le dice, ok, hoy sí, el Señor me dice que te dé un mensaje, y es, puedes hoy confiadamente hacer las cosas de los deseos de tu corazón, porque Dios está contigo. Y en medio de todo esto, unas palabras después, Dios le vuelve a mandar mensaje y le dice, pero el templo no lo vas a construir tú, aunque sea el deseo de tu corazón. Y en medio de todo esto, lo único que podemos entender nosotros es que hay una transformación en nuestra vida y hay un ofrecimiento de descanso para nuestras almas, a pesar de que los deseos de nuestro corazón puedan llegar a no cumplirse. Y no se cumplen, ¿por qué? Porque dentro de la soberanía de Dios, Él sabe perfectamente que esto no va a traer descanso, sino agobio a nuestras vidas, a pesar de que sea bueno. Y por eso tenemos que aprender acerca de lo que el Señor nos dice. Así como confiamos en el Señor para ser salvos, también debemos confiarle nuestras cargas y depender de sus enseñanzas. David constantemente en los Salmos nos muestra esta manera de cómo se desborda directamente sobre el Señor. Compartíamos temprano un pequeño pasaje en el libro de los Salmos en los cuales Dios dice, tengo confianza plena en ti, Dios. Pero antes de decir tengo confianza plena en ti, le dice, Señor, por favor, líbrame de mis enemigos, porque me están agobiando. Y sé que va a pasar porque hoy tengo confianza en ti. Y sé que va a pasar porque hoy te lo entregué a ti. Y estoy confiado en que esto va a suceder porque ya no soy yo, sino eres tú, Señor, el que va a hacer las cosas. Eso significa llevar el yugo de Jesús. Jesucristo nos asegura que encontraremos descanso para nuestra alma, el cual disipará la incertidumbre, los temores, las ansiedades y la desesperación. Podemos estar seguros de lo que el Señor nos ofrece. ¿Y por qué tantas ocasiones que nos sentimos de esa manera, agobiados, desesperanzados, con temores, con dolor en nuestra vida? Desconfiamos de Dios. Esto es una muestra de que en nuestra vida no deseamos llevar su yugo. Porque si realmente fuera el deseo de nuestro corazón, podríamos pasar por esas circunstancias teniendo la certeza de que el Señor va precisamente a apoyarnos para poder sortear ese camino, soportar lo que venga y al final tendremos una bendición muy grande. Y esos caminos muchas veces son caminos de transformación. Y cuando la desesperación llega a nuestra vida, lo que debemos de hacer, evidentemente, es unirnos a Cristo nuevamente. Probar si estamos aflojándonos la cuerda que nos une a Él y volverla a apretar para que tengamos esta certeza de que Él es el que va a transformar nuestras vidas. Si nos rendimos ante el Señor Jesucristo y andamos en comunión con Él, no enfrentaremos ninguna situación solos, pues ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Buscamos el pasaje, por favor. Hebreos capítulo 13. Versos 5 y 6. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Imaginemos nada más ese tamaño de promesa. El Señor nos dice en otro pasaje que Él fija sus ojos en nosotros. Él está atento siempre a lo que sucede. Y en medio de la promesa del Señor Jesús nos dice con claridad, vive confiadamente, porque yo nunca te dejaré ni te desampararé. Siempre estaré contigo.
constantemente. No importa lo que vaya a suceder en nuestra vida, no importa lo que podamos nosotros experimentar y sufrir en su momento, el hecho es que Jesús está siempre a nuestro lado y en medio de esta fortaleza que hoy nos da llevando su yugo, nos va a permitir que esa carga sea mucho más ligera en nuestra vida. El yugo de Cristo nos ata a Él y nos da descanso. Por tanto, cada mañana al despertar debemos recordar nuestra unión espiritual con el Señor, quien perdona nuestros pecados, responde a nuestras oraciones, provee para nuestras necesidades y lleva nuestras cargas. No tenemos necesidad de nada más, pues estamos bajo el mismo yugo con el omnipotente, omnipresente, omnisciente y misericordioso Dios. Una vida bajo el yugo de Cristo es aquella que vive en obediencia y sumisión completa a Él. Y unas reflexiones finales para que podamos con esto irnos a casa para pensar acerca de lo que verdaderamente significa el tener ese cambio de yugo entre el mundo y Jesús. Mientras andemos con el Señor, pondrá límites a las pruebas y dificultades que enfrentemos. Nos capacitará para que a pesar de los problemas podamos disfrutar de su gozo y de su paz, y gobernará, guiará y guardará nuestra vida. Eso es una promesa que el Señor tiene para nosotros. ¿De qué manera tomamos el yugo de Cristo? Y simplemente en medio del pensamiento que debemos de tener. Debemos reconocer que lo necesitamos. Él estará siempre atento y dispuesto para ayudarnos. Pero si no lo reconocemos, Él no puede hacer nada. Segundo, debemos rendirnos ante Él y andar en obediencia a su palabra mientras confiamos en su dirección. Confianza total en lo que el Señor nos pide, porque su promesa es grande y lo único que Él quiere de nosotros es precisamente el estar a su lado, confiando en que Él tiene lo mejor para nuestras vidas y que seamos pacientes para poder experimentar lo que al final Él nos va a dar. Finalmente, como estamos unidos al Señor por medio de la fe, podemos confiar en sus promesas en todo momento. Jesucristo es fiel para sostenernos en medio de las dificultades y llevar nuestras cargas. Y recordemos que esto nunca se pierda en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor Jesús estará siempre dispuesto y atento para ayudarnos. Solo tenemos que tomarnos de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te agradecemos